La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen que allí llegue un tren alguna vez. I'm gonna step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los pronósticos, las ordenanzas, el dinero no se ve. Los horóscopos, tu currículum, el presidente no se ve. Las estadísticas, los mapas físicos, el futuro no se ve. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Ayala y estamos aquí para iniciar lo que va a ser una serie de programas dedicados a la música y a la poesía, y que hemos decidido titular Poesía en Acción. Nos acompañarán hoy en este primer programa los poetas David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero, de la compañía poética de la palabra itinerante, y con ellos tendremos la oportunidad de hablar a lo largo de esta mañana. Cumplido ya más de medio siglo desde que los poetas sociales apuntaran por primera vez, no sin ciertas dosis de pueril optimismo y completamente ajenos, como no podría ser de otro modo, al cambio que iba a suponer el advenimiento de Internet, hacia la revolución tecnológica como una de las más importantes vías de acceso del poema a la tan por aquellos años anhelada inmensa mayoría, parece que, y no sabría si decir los mejores o los peores augurios, se han confirmado. Se ha consolidado, en efecto, la idea de que algunos recursos técnicos, no solo el micro, el altavoz, la radio o la televisión, como se preveía en los 60, sino muchos otros más surgidos en la tan mal llamada era de la información, han sido esenciales para que el poema lograra escapar de la a trechos constreñida galera del libro que decía Otero. Y, en este sentido, logre trascender, como nunca hasta el presente se había podido constatar, los límites de la página, que es como decir, de la lectura a solas. Todavía está por ver, con todo, si eso ha sido suficiente para llegar a la inmensa mayoría. Pero en cualquier caso, se dice, y algunas estadísticas así parece que lo corroboran, que de uno u otro modo ahora se lee más poesía que antes, lo que ya de por sí podría otorgarle cierto crédito a la esperanza. Nos parece, sin embargo, de justicia destacar que al margen de ese mare magnum que ha supuesto la salida a la calle del poema merced a las redes sociales, ha habido compañías y grupos poéticos que, sin desdeñar de la publicación tradicional, y a la par que fieles a unas formas profundamente arraigadas a la propia esencia del género como manifestación oral, han sabido llevar la poesía más reciente a otros terrenos. Este es el caso, sin duda, de la compañía andaluza La Palabra Itinerante, que se ha labrado un fructífero camino de experiencia y reconocimiento a lo largo de los ya más de 25 años que lleva de andadura escénica en el terreno del mestizaje poético sonoro, siempre desde la plena integración de la tradición en la expresión de una nueva conciencia crítica. La trayectoria tanto de David Eloy Rodríguez como de José María Gómez Valero
la importancia que tiene su poesía, tanto por la calidad como por el volumen, y sus diferentes incursiones tanto en el terreno de la narración como en el del fomento de la cultura, convierte sin duda la compañía en una de las más importantes que ha habido en los últimos años en nuestro país, sobre todo en ese juego de transformación y en abrir esos cauces de la poesía hacia la escena. Buenos días a ambos, Hola. David Eloy, José María. Buenos días. Un placer, Javier. ¿Cómo veis, cómo ha cambiado esto en los últimos años? ¿Cómo veis vosotros esa evolución? Bueno, la palabra poética siempre ha buscado maneras de expandirse y de ampliar sus posibilidades expresivas. Y como bien dicen, no solo las tecnologías, sino las combinaciones artísticas y las interdisciplinariedades están dando frutos muy interesantes. A lo largo de los últimos años ha habido muchas tentativas, exploraciones y proyectos, y se ve que es un campo vivo, me refiero al de la poesía escénica, y que seguro nos va a seguir deparando muchas sorpresas y alegrías. Sí, la poesía siempre ha sido una herramienta necesaria para pensar el mundo, para comprendernos mejor, para abrir fisuras en la realidad, y hoy más que nunca la necesitamos. Necesitamos ver más hondo, ver más lejos, y la poesía nos sirve para ello. Además, el pueblo siempre la ha utilizado, ¿no? La poesía oral, la poesía popular, que ha estado ahí presente para ayudarnos a vivir mejor y a hacer comunidad. Y como bien decías antes, el soporte libro es un soporte muy importante para la comunicación poética. Tanto José María como yo tenemos amplia obra publicada, y cada uno de esos libros, en cada uno de esos poemas, de esas palabras, hemos puesto el corazón y la vida, y es un buen soporte para comunicar. Pero todas las posibilidades de acercar, ampliar, intensificar esos textos a partir del juego, del laboratorio de creación, no contradice la utilidad, la funcionalidad del libro, sino que abre posibilidades para llegar para enriquecer el texto y para llegar a otros públicos también. ¿Creéis en este sentido entonces que la poesía está en un buen momento? ¿O está con su mala salud de hierro habitual? Sigue siendo, quizás afortunadamente, un fenómeno, lo poético, muy marginal dentro de la industria cultural, pero siempre ha estado ahí diciendo lo suyo, cumpliendo con su alta utilidad. ¿Qué es poesía en ese sentido? ¿Dónde creéis que están los límites? Sobre todo teniendo en cuenta esa tradición milenaria, en este caso, de hermanamiento entre la poesía y la música. La poesía es canto de la comunidad. Hablamos de poesía cuando hablamos de palabras transformadoras, palabras que conmueven, que no dejan el mundo igual que estaba. Ya la propia poesía es la música del lenguaje, ya incluye un ritmo, una armonía, una búsqueda del buen sonido, que lo acerca a la canción, al canto. Nos encontramos en los estudios de Radio Nacional de España en Andalucía, aquí en la ciudad de Sevilla, y quisiéramos, antes de continuar en nuestra charla, agradecer la colaboración que Radio Nacional en este sentido y la generosidad que ha tenido con nosotros y con el programa Poesía en Acción. Me gustaría que hablarais un poco dónde está, digamos, la diferencia en cuanto a la denominación genérica
del grupo La Palabra Itinerante. ¿Y cuál es la distinción, para ponernos un poco en contexto, con lo que sería la compañía de poesía La Palabra Itinerante? La Palabra Itinerante como colectivo es un grupo de escritores y de artistas con una larga amistad y un largo camino de colaboración creativa en muchos ámbitos, desde el juego creativo y la experimentación creativa compartida hasta las acciones artísticas, la programación y la gestión cultural. Un grupo de individualidades que, además de llevar su trayectoria cada cual por su lado, pues reconocemos y celebramos una unidad aparte, que es la del colectivo, que nos permite colaborar y aprender juntos. Y la compañía de poesía La Palabra Itinerante es aquella gente del colectivo que trabajamos con formatos escénicos, con formatos de poesía escénica, en diferentes proyectos, en diferentes aventuras creativas, pero con ese espíritu de teatral, digamos, para ese tipo, buscando ese tipo de comunicaciones. Sí, además tanto el colectivo como la compañía hemos intentado que no sea algo con una estructura sólida, fija, sino que sea también un proyecto escurridizo, flexible, que nos permita ese movimiento, esa itinerancia en distintos aspectos de la poesía y de lo escénico. La vida nos ha regalado la suerte de ir encontrando por el camino con facilidad, con fluidez, con naturalidad, a artistas que se han interesado por nuestro trabajo y nos han buscado, o artistas cuyo trabajo nos ha apasionado, y hemos querido enredar juntos, crear juntos, ver qué pasaba, poniendo en diálogo las diferentes disciplinas. ¿Y cómo nace ese compromiso con la oralidad? Engancha mucho el ver cómo la poesía hace en directo, hace en vivo. Cuando empiezas a ponerla en práctica, ponerla en pie delante de la gente y ves cómo se crea otro texto, cómo se crea una energía diferente, pues eso te hace a seguir investigando todo el tiempo. ¿En qué terreno os sentís más cómodos en ese sentido? ¿O qué diferencias experimentáis? ¿La soledad de la escritura o el momento de la escena? ¿Cómo vivís esos dos tempos? Si la lectura, el estudio, el trabajo esforzado y muchas veces solitario de la escritura, no hay todo lo demás. Y si en la exposición pública oral también hay una menor transmisión de lo escrito, de los libros, todo se complementa, pero creo que desde siempre nos hemos sentido muy cómodos en ambos territorios, han sido territorios fértiles. Visto con perspectiva y después de tantos años de dedicación escénica, uno está muy feliz de todo lo que le han aportado los libros, pero gracias a nuestra participación en festivales, encuentros artísticos y tantas convocatorias, pues nos ha permitido encontrarnos con públicos de España y de muchos países y poder comprobar cómo la poesía es un lenguaje especialísimo, universal, y que tiene una capacidad de conmover enorme, y eso a su vez te llena de energía, te estimula, te anima para la escritura y para seguir creciendo y mejorando en las posibilidades del directo, de la escena. Y te permite además llegar a públicos que en principio no son proclives a la lectura de libros de poesía. Eso a uno le da muchas alegrías cuando en un directo, en una exposición oral o escénica, de repente ve a gente que se transforma en ese sentido y luego se van a ir a los libros o van a tener una mirada diferente de lo poético,
gente que ha estado de repente muy alejada, y eso lo hemos visto en públicos incluso de todas las edades, porque también está el trabajo que hacemos desde hace tantos años pedagógico con los talleres de escritura creativa, de creación literaria, como la poesía, si se sabe acercar de una manera útil, directa, apasionada, es capaz de enganchar de inmediato a públicos muy, muy diversos. La pregunta que me surge es, ¿y qué es la buena poesía? Hablamos de buena poesía cuando algo sucede, sucede un desvelamiento, una revelación. Bueno, tiene que haber un trabajo efectivamente con la forma. Hay que, desde mi punto de vista, tiene que haber un trabajo con las palabras, una artesanía, una elaboración para que esas palabras se afinen y se afilen. Las palabras de los poetas quedan y seguimos considerándolas palabras importantes, palabras de referencia, y seguimos llevándolas a las escuelas porque queremos que nuestros hijos crezcan con esas palabras cerca, y seguimos recomendándolas y a su vez destacándolas como palabras que nos van a acompañar y nos pueden ayudar a vivir. Y eso es toda una responsabilidad también para los poetas. Estoy cercado, muchos lo dicen, mi ansia chocará contra los muros, acabaré a golpes convertido en piedra, mudo, convencido, sin tacto, entre arrepentimientos y lamentaciones. Finalmente, sin ansia, eso dicen, quieren mi miedo. Pues aquí está, desde ninguna parte, desde el dolor, desde la capital. Dicen que acabaré sordo, que acabaré solo, y yo que no soy nada ni nadie solo. Dicen que me convencerán, que nos convencerán los muros, eso dicen, y que debemos saberlo. Pues aquí está, desde ninguna parte, desde el dolor, desde la capital, el miedo, mi abrupto, descarnado, terrible, odiado, ansioso miedo, pero no mi rendición, pero no mi rendición.
rendición. Estamos en este primer programa de Poesía en Acción y nos acompañan José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez de La Palabra Itinerante, y con ellos vamos a seguir hablando de la trayectoria de la compañía a lo largo de estos años. Empezáis esa andadura escénica en 1994 con un formato de espectáculo en el que David Eloy Rodríguez y el músico y compositor Iván Mariscal intercalan la recitación con la musicalización de poemas, principalmente de Rodríguez, pero también de otros miembros del colectivo como Miguel Ángel García Argüez, el propio José María Gómez Valero, Manuel Fernando Macías, Juan Antonio Bermúdez, Laura Casielles o Alberto Portland. El proyecto se prolongará ininterrumpidamente hasta el año 2014 y se traduce en los dos primeros discos de el jerezano Iván Mariscal, Un día en el País de los Humanos, publicado en 2001, y Fe en la Errata, publicado 11 años después, en 2012, en los que Mariscal acude al formato tradicional de voz y guitarra, característico, podríamos así decirlo, de la canción de autor. ¿Cómo es esa primera etapa y ese trabajo con Iván? Pues siendo adolescentes en Jerez de la Frontera, donde ambos vivíamos, Iván y yo, ambos nos sentíamos fascinados por la poesía, compartíamos lecturas, referencias y aprendizaje. Iván Mariscal es poeta, es un estupendo poeta. Fue una escuela extraordinaria con Iván, tanto porque fue el primer cantautor que se interesó por nuestros versos, y también porque con él tuvimos ocasión de encontrarnos con muchos públicos y visitar muchos escenarios y poner a prueba la mezcla de poesía recitada y canción. Mis amigos aman vivir de una manera furibunda definitiva. Aman la música y sus latidos, la palabra, los cuerpos, la compañía, la verdad. Sobre todo aman la vida. En este país que, como todos, suicida a los poetas, ellos escriben la vida en prosa. Esa maleta gris para encerrar a las gaviotas. Y es que mis amigos, esos maleducados, esos boxeadores nocturnos, esos borrachos, aman con los ojos abiertos, aman porque tienen frío, aman porque todo podría estar ardiendo por la flecha que viene, porque solo todos nosotros somos los asaltantes del castillo vacío de la muerte. Mis amigos, esos infelices, cuando son felices nada puede detenerles, ninguna pared puede pararles, aunque tarde o temprano aparezcan los cobardes o la policía. Por eso, aunque un día suceda una excursión de abismo, un estallido de pena y ya no estemos, siempre estaremos, porque resistir se dijo y se dice con la boca de la sangre abierta, porque aunque nos
amigos me salvaron, me salvan la vida. En esta primera etapa, y en concreto desde el año 96, se confecciona también una propuesta escénica basada exclusivamente en la lectura expresiva y en la declamación de textos poéticos sin acompañamiento musical, en la que participáis los dos. Hay muchas diferencias en ese primer momento. ¿Encontráis cuando lleváis la poesía al escenario? ¿Era una idea que ya teníais en mente o el proyecto de canciones con Iván os lleva a lanzaros también a lo que sería pues un formato más tradicional de recitación de poesía? Ahí ya empezábamos a poner en práctica el prescindir del papel, el poner en pie el texto desde la memoria, es decir, no hacer un recitado sino un decir de viva voz. Y eso creo que nos fue ayudando mucho, no solo en esa primera etapa o de recitación, sino para lo que luego también vendría después con la construcción de proyectos más multidisciplinares. Claro, no hay, digamos, un manual donde venga el repertorio de técnicas por las cuales uno pueda conseguir la mayor eficacia expresiva del texto desde la oralidad. Era un territorio en el que tuvimos que inventar e inventarnos, en el que tuvimos que encontrar nuestros propios referentes e ir probando, ¿no? Hay un aspecto clave en la recitación, que es que las palabras pasen por tu cuerpo. Es decir, que no expulses de tu cuerpo las palabras, que no las sueltes, que no te libres de ellas, sino que las palabras pasen por tu cuerpo. Es decir, latan y respiren. ¿Se percibe en vuestra recitación, en vuestra manera de recitar, una mezcolanza de elementos poético-dramáticos que está muy próxima a lo que Spang denomina en su día el poema escénico y que constituye una especie de revitalización del lenguaje hablado, a la vez que una reivindicación y defensa de esa vertiente oralizante de la expresión lírica ante una casi, dice Spang, exclusiva y aplastante visualización. ¿Estaríais de acuerdo? Sí, y es importante que te vean, pero también que no te vean. Es importante también desaparecer, y eso creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba David antes. Encarnar el texto y ser medium, ser cauce, pero no estorbar, no ponerse en medio. También en una visualización torpe puede llevar a que te vean a ti, pero no te vean el texto. Entonces caemos en esas espectacularizaciones banales. Sí, poner el texto en el centro, ¿no? Que sea la base de todo. Más en relación con vuestra faceta de dinamizadores de la poesía, en este caso, en 2001 iniciáis el ciclo que venís a llamar Poesía en Resistencia y que empieza a celebrarse en el almacén de la Sala La Imperdible de Sevilla. Estáis con el ciclo en esa primera etapa casi 3 años en los que estáis programando recitales ininterrumpidamente. Intervienen más de un centenar de autores vinculados al mundo de la poesía, entre ellos músicos, editores, actores, cineastas, además de poetas, tanto españoles como internacionales, y con una cada vez mayor presencia de público. ¿Cómo afrontasteis el ciclo Poesía en Resistencia? Bueno, si a uno le importa la poesía, quiere compartirla. Lo que a uno le importa y le transforma, quiere compartirlo, y esta era una buena forma. Y igual que había programaciones musicales, programaciones teatrales,
no era frecuente tener una programación permanente de poesía en nuestra ciudad, en Sevilla, o en muchos lugares de España. Era una forma de regalar a los que considerábamos nuestros autores de referencia, gente que nos ha aportado, o gente incluso que queríamos conocer en vivo. También una forma de hacernos un regalo a nosotros, no solo al público, y de crear comunidad, de compartir a esos poetas con las demás personas. También tenían cabida presentaciones de publicaciones. Intentábamos mezclar también poetas de muy diferentes estilos, de muy diferentes generaciones. Bueno, fue una experiencia riquísima, intensísima también, porque tuvimos, como dicen, muchos años y además con una frecuencia semanal en el caso del Imperdible. Luego también el ciclo tuvo tanta buena aceptación que se convirtió en un ciclo itinerante. Sí, ahora ahí vamos a hablar de esa cuestión también. No, lo podéis comentar si queréis. Sí. Esa segunda etapa, exacto, digamos, de festival itinerante de poesía viva. Exacto, se hicieron varias ediciones en Granada, en Sevilla y en Cádiz, ya con el formato festival, con diversas actividades que no solo incluían el recital propiamente dicho, sino también charlas, conferencias, debates, presentación de publicaciones y con una atención muy especial para la poesía escénica, precisamente. Estábamos entusiasmados con la programación y formaba parte de nuestra vida y aún hoy en día seguimos siendo programadores de festivales, ¿no? Fueron un total de 8 ediciones en los algo más de 10 años en que estuvisteis programando el ciclo. Y en esos años, ahí en medio, fue uno de los proyectos más ambiciosos quizá de esa primera etapa de creación artística de la compañía, que se inicia en este caso en el 97 y que presentáis con el nombre de Circo de la Palabra Itinerante. El aliento que agita los trapecios. Somos acróbatas esperando que se nos abra la carne y surja de nuestro interior un ruido de campana ciega. Mientras nos dedicamos a la muerte, como monstruos de feria que miran los niños, nos dedicamos a la muerte. Un lugar donde se abra el cielo, un instante de asombro y paz para instalarnos mientras nos dedicamos a la muerte. Somos acróbatas mirando caballos que galopan más allá de las colinas, porque siempre parece mejor más allá de las colinas. Como guardavías de una vía muerta, estamos acostumbrados al horror, como una figura encerrada en un cuadro. El amor es el aliento que agita los trapecios y estamos vencidos por el odio que tiene garganta de esparto y grita como un tío vivo. El amor es el aliento que agita los trapecios y estamos esperando un lugar donde se abra el cielo. Esperamos un lugar donde se abra el cielo, esperando un lugar donde se abra el cielo. El cielo. El cielo. En este espectáculo se planteaba una puesta en escena donde la palabra poética
dicha o recitada, aunque yo creo que va bastante más allá, entraba en conversación directa con la música, creándose una especie de urdimbre de extraordinaria factura sonora y con escasos precedentes en el terreno del mestizaje poético-musical en España hasta aquel momento. He despertado con la fotografía de la chica rubia entre mis brazos, muerta antes de las 7 de la mañana. Hace 48 minutos, las bicicletas confesaron nuestras mentiras desde una cabina telefónica cerca de la frontera con la Atlántida. Más allá del frío que deben pasar los poemas, en la bañera del arquitecto que construye cárceles en Helsinki para encerrar a la chica rubia antes de las 7 de la mañana. ¿Cómo fue el proyecto del Circo de la Palabra Itinerante? Donde yo creo que ahí se produce ya un primer cambio, quizá una escuela en algún caso para vosotros, para lo que va a ser espectáculos futuros y presentes en este caso. Desde luego fue una experiencia, como has dicho, clave y que nos acompaña como enorme aprendizaje. Fue la primera vez casi que hacíamos algo tan experimental, llevado por las experiencias anteriores de recitación, con la música de canción de autor, pero esto ya era algo diferente. Y fue clave no solo por la intensidad y el poner en práctica toda esa multidisciplinaridad artística, sino también por la duración, 10 años que estuvimos girando y sacando grabaciones con el proyecto del circo, y también fue la primera vez que teníamos una expansión mayor. Con el circo recorrimos muchos lugares de España y de fuera de España, festivales de poéticos, polipoéticos, artísticos, musicales. Bueno, fue desde luego una escuela y una realidad clave para nosotros. Éramos muy jóvenes, muy libres, con muy poco prejuicio, abiertos a experimentar, y nos encontramos con las complicidades de músicos creativos y atentos a la poesía. Jorge Peñafiel fundamentalmente como compositor de las músicas, y luego una banda musical con Celia Romero al bajo, Álvaro García Bidón a la batería, Pepo Herrera en la flauta. Y luego muchos músicos que fueron también a lo largo del tiempo participando en ese proyecto, que parte de las ganas de mezclar la poesía con la energía del rock, del punk, del folk, abordajes distintos y ver qué pasaba, ¿no? Y rápidamente nos encontramos con un público que reaccionó por encima de todas las expectativas, que encontró en este proyecto su casa, digamos, ¿no? Que lo vivió como muy propio, que nos seguía allí donde íbamos y que vivía con enorme emoción y que guarda recuerdos de esa etapa. Para nosotros fue sin duda un tiempo fabuloso. A él le gustaba la niña de la Alameda,
así que iba a buscarla cada noche. Se sentaba en uno de los bancos a una distancia prudente con un litro de cerveza y se ponía a mirarla todo el tiempo. Aquella niña mujer con un abrigo de piel de serpiente blanco. La deseaba con locura, realmente la deseaba, pero se limitaba a observar cómo ella se subía a los coches de hombres horribles sin sonreír. Participasteis con este proyecto en numerosos festivales y finalmente surgen a lo largo de estos años 3 trabajos discográficos publicados por el Circo de la Palabra Itinerante. El primero es Arte a la Idea, 1999. Yo creo que es el trabajo donde más se percibe lo que estabais comentando, esa parte más vehemente de la poesía, más crítica, con más fuerza, con más rabia, quizá debido tal vez a la juventud o no, vosotros me diréis, pero donde realmente lleváis la poesía a un terreno pues a veces conmovedor y desde luego que no te deja indiferente. Nos resulta difícil escapar, porque en todos los sonidos de la tierra escuchamos el último murmullo del ahorcado. Nada podemos hacer, salvo sentarnos al borde del camino, confiar en que el ruido de los carros al pasar nos ensordezca, inventar tal vez palabras terribles como el odio, que luego haremos desaparecer, rodando cielo abajo. Porque somos como las espinas del rosal, grandes osos polares sorprendidos por el deshielo. Porque somos como las espinas del rosal, afiladas, pero diminutas. Nos resulta difícil escapar, porque sois como las espinas del rosal. Porque somos como las espinas del rosal. Nos resulta difícil escapar. Afiladas, pero diminutas. Pero diminutas. Pero diminutas. Desde luego se percibe una gran dosis de verdad en el proyecto y en los 3 discos que grabasteis. Ahora mencionaremos los otros 2 y sobre todo sorprende esa situación de la poesía, en vuestro caso, a medio camino entre el recitado y realmente lo que es la canción, por cómo el texto se ajusta y desde luego no estamos entrando en el terreno de la melodía, pero sí de la declamación llevada a un punto casi o prácticamente musical. Una primera fase, ¿no?, más experimental, en la que además de vosotros 2 participan también poetas como Pedro del Pozo, Juan Antonio Bermúdez y Pablo Bousada, luego conocido como el Niño Carajaula, seudónimo con el que publica varios de sus libros, y los músicos Jaime García Malo al saxo,
Javierín Salto de Mata a la guitarra y Jorge Mendoza al bajo. Después la compañía la abandonan tanto Del Pozo como Bouzada, y la parte musical se consolida con un elenco de nuevos intérpretes, entre ellos Jorge Peñafiel a la guitarra y la composición, Pedro Herrera a la flauta, Celia Romero, con quien grabáis también, ¿no?, el primer disco, a veces Enrique Mengual, que está en el proyecto con vosotros también, con Daniel Mata, en Su mal espanta en este caso, Álvaro Bidón a la batería y Fidel Márquez o a veces Manuel Maqueda a la percusión. Es quizá en esta segunda etapa cuando una mayor proyección alcanza el proyecto. Y llega el año 2000, publicáis En el incendio Alas de lluvia, un disco donde yo creo que se percibe más una influencia de la música americana de los 70, sí, con quizá del rock sinfónico, en cierta medida, rock progresivo. Y finalmente en 2002 publicáis Alacranes con las manos, que yo creo que es un álbum más de perfil acústico, sí, y más mucho más intimista, tal vez. ¿Hay una evolución en esos discos? ¿Cómo seleccionáis los textos en cada caso? ¿Pensasteis en un cambio de registro en cada uno de los discos? ¿Cómo trabajasteis? El trabajo, el proceso, más que tener un objetivo, se iba construyendo por el camino. Íbamos en cada incursión sorprendiéndonos de a dónde nos llevaba la creatividad compartida. Sí, salía de forma muy natural esa evolución, no había demasiada premeditación en ello. Tenía que ver también con la evolución poética de David y mía. Íbamos creando nuevos textos, también probando en ese campo puramente literario, poético, y bueno, eso tenía también su reflejo en el circo, en lo escénico. Las muestras que hemos podido oír de estas canciones, pues yo creo que lo dejan bien claro. Esto en cuanto a la primera etapa en la singladura escénica del grupo. A partir de 2008 se inician nuevos proyectos en los que la poesía empieza a interactuar no solo con la música, sino también con la pintura, el cine o el videoarte. De un diálogo precisamente con esta última disciplina surge de un lado Arwed, una propuesta que se mueve entre el pop rock y la música experimental, y al frente de la cual hallamos al poeta y también reputado letrista de letras flamencas y de coplas de carnaval, Miguel Ángel García Arwed, que es el encargado no únicamente de las composiciones y de las canciones, sino también de los textos, además de ser el vocalista principal y guitarrista del grupo, que se complementa con la presencia de Isa Arwed y de Germán Arwed. Cuando lleguen los días de la ira, cuando dejen estos perros de ladrar, cuando tantas estatuas al fin echen a andar, cuando dejen de sangrar estas heridas, cuando llegue por fin la bajamar y las algas pregunten por nosotros y los dientes de las hienas nos expulsen del festín,
cuando estemos en el corazón del oso. Cuando nadie pregunte, cuando nadie responda, cuando nadie nos dé su canción, pensaremos mirando hacia el suelo, la hora llegó. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz ni los besos. Cuando lleguen los días del frío que nos pillen hirviendo. Cuando el fuego reclame lo que es suyo, cuando un día las flechas no nos hieran, cuando todos regresemos al estómago del pez para ser lo que hay que ser de otra manera. Cuando todas las drogas sean pocas, cuando todas las lenguas sean extrañas, cuando crezcan los escombros, cuando al fin vuelvan las lluvias, cuando entremos por los ojos de la araña. Cuando nadie nos oiga, cuando nadie nos hable, cuando nadie nos haga reír, nos diremos juntando las manos, ya estamos aquí. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz para ti. Cuando lleguen los días del frío que estemos aquí. Na 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 na. Nos diremos juntando las manos, ya estamos aquí. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz para ti. Cuando lleguen los días del frío, que estemos aquí. De otro lado, se presenta también en estos años el espectáculo titulado Todo se entiende solo a medias, creado en 2009 y en el que la poesía de nuevo de García Argüez se combina con la vuestra, con la de Rodríguez y Gómez Valero, intérpretes de vuestros textos, en este caso en escena.
y en la que entráis de nuevo en interacción con la música y la imagen. ¿Qué supone esa incorporación de la imagen a esos nuevos espectáculos? Pues Miguel Ángel García Argüez, compañero poeta del colectivo La Palabra Itinerante, admirado muchísimo por nosotros y hermano en el camino, está en sus investigaciones con el formato escénico con Argüez, mientras nosotros estamos con el Circo de la Palabra Itinerante, y nos unimos y trenzamos complicidades para crear un proyecto de poesía escénica un poco distinto, porque aquí sí que teníamos un principio, un a priori. Queríamos hacer una obra de teatro, digámoslo. Era la primera vez que no era una actuación de poesía escénica, sino una obra de teatro con la poesía como eje estructural. La obra se define como un espectáculo contra el espectáculo. Y es precisamente su leitmotiv, la búsqueda de situaciones verdaderas en un tiempo, decís vosotros, de simulacros y virtualidades, en el que el malentendido es la norma, porque todo se entiende solo a medias. Una obra impugnatoria contra el estado de las cosas, una obra muy política, muy revulsiva, con lenguaje contemporáneo, una obra en resistencia contra el mundo que vivimos, contra el capitalismo, contra sus mentiras, contra la imposición de la servidumbre y la distancia como prácticas vitales, y una reivindicación de la hospitalidad, de la amistad, del amor y de la poesía, de la palabra viva como elemento que puede ayudarnos a vivir y hacer de nuestras vidas algo mejor y de este mundo algo más justo. Y además creo que era una puesta en escena muy juguetona, muy sorprendente, ¿no? A la hora de utilizar tantos elementos, ¿no? Ampliaban mucho el repertorio en ese sentido. Entre 2011 y 2012 la compañía lleva a las tablas 3 nuevas obras: Miedo de ser caníbal, basada en este caso en la poesía de David Eloy Rodríguez y Miguel Ángel García Argüez, y que se estrena con motivo de la Feria del Libro Cambalache de Oviedo. La segunda obra que estrenáis en estos años es Poesía dicha, poesía cantada, en la que de nuevo los textos de David Eloy, en este caso junto a los de José María Gómez, se funden con las musicalizaciones de Daniel Mata e Iván Mariscal, y que se despliega también por diversos escenarios de la ciudad de Sevilla. Y por último, Su mal espanta. Nos detendremos a continuación en este espectáculo. ¿Es la primera vez que trabajáis con Daniel Mata en este caso? Daniel Mata, cantautor sevillano, interpreta sus propias composiciones, sus propias creaciones, pero desde el principio de su carrera muestra muchísimo interés por la poesía y empieza a musicalizar poetas, y tiene la generosidad de adaptar varios de nuestros poemas. Y nos encanta lo que hace, nos encantan sus canciones y nos encanta cómo aborda la poesía. Empezamos a combinar poemas y canciones, y yo creo que ambos proyectos de los que hablas eran maneras de seguir tratando de comunicar lo mejor posible en escena, bien desde la palabra desnuda, bien con el acompañamiento de la canción y de cantantes que conocen la poesía, que conocen nuestro trabajo y que colaborando con nosotros también supongo que también les permite precisar lo más posible las canciones, ¿no? La intención estética de cada una de las canciones. Vengo de muy lejos, con mi patria a cuestas. Mi patria son mis amigos, mi patria es una canción. Nunca me faltaron errores ni aventuras. Todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo tiene un corazón.
Todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo tiene un corazón. Me detengo un momento porque traigo mi llanto y mi risa, las palabras locas que se hicieron sitio en los días raros, los sueños que soñé, los que me despertaron, la música que siempre quise bailar a tu lado. Al camino le debo conocerte, al camino le deberé perderte, al camino le agradezco estas dos manos, al camino le agradezco los amores, los hermanos. Mis sueños se parecen a tus sueños, mis manos se parecen a tus manos. Todas las canciones hablan de nosotros, voy muy deprisa pero poquito a poco. Todas las canciones hablan de nosotros, voy muy deprisa pero poquito a poco. Me detengo un momento porque traigo mi llanto y mi risa, las palabras locas que se hicieron sitio en los días raros, los sueños que soñé, los que me despertaron, la música que siempre quise bailar a tu lado. Ay, cómo me gustaría conocerte, a ti que tanto te conozco. Cada día que atravieso me hace esclavo de estas ganas de verte, de estas maneras de encontrarte. Una rosa es una rosa y yo siempre pregunto cómo se llama cada cosa. Sigo de paso, porque quien no lo intenta también se equivoca. Yo vivo como canto, yo me pongo detrás de lo que dice mi boca. Yo vivo como canto, yo me pongo detrás de lo que dice mi boca. Finalmente llegamos a Su mal espanta, que ha cumplido pues recientemente los 10 años de trayectoria, de espectáculo en vivo y que yo creo que ha sido uno de los más exitosos, ¿no?, de la compañía. Habéis dado pues numerosas representaciones, tanto en salas como festivales, tanto nacionales como internacionales. En él estáis junto a Daniel Mata y junto a Patricio Hidalgo. ¿Cómo se concibe este espectáculo? Donde está realmente integrado lo que es poesía, música y pintura en vivo y en un mismo momento de creación. Por eso al menos es lo que uno percibe cuando ve el espectáculo, ¿no? Viene de la decantación de muchos procesos de los que hemos venido hablando. David y yo veníamos experimentando en esa poesía escénica. Daniel Mata ya había entrado en interacción con nuestros textos y también desde su plano autoral como músico, como cantautor. Patricio Hidalgo venía de una experimentación muy fuerte también en lo escénico, con su pintura viva, con su pintura en directo, pintura en vivo. Todos nos conocíamos nuestros respectivos trabajos, todos nos admirábamos mutuamente y fue unas ganas de poner en marcha en común un proyecto escénico y estable. Y eso nos llevó a plantearnos el convertir el espectáculo en un libro disco, ¿no? Para llevar la experiencia de lo que se vivía en el teatro, a ser posible porque te la pudiera llevar a tu casa en este libro disco que incluye la poesía escrita e ilustrada y un disco donde puede escuchársenos recitando y... Sí, ese libro disco recogía y amplificaba todo ese trabajo. Y queremos destacar también los prólogos que tiene ese libro disco, que de dos admiradísimos poetas y referentes para nosotros como son Juan Carlos Mestre e Isabel Escudero, que tuvieron la generosidad de regalarnos sus reflexiones, sus palabras acerca del proyecto. El disco se publica en 2014
y se convierte en lo que González Lucini dice una verdadera poética de la cotidianidad, de la solidaridad y de la esperanza, y en una poética contra el desaliento. Sabor itinerante. Que yo no sé a dónde voy, tampoco de dónde vengo. Igual que el aire no sabe qué nombres tienen los vientos. Si te busco malherido, no me trates con desgana, solo pido alimentarme con el pan de tus palabras. ¿De qué libertad me hablas? El reloj te aprieta el cuello sin piedad cada mañana. Soy de fuera, eres de fuera. Lo mires como lo mires, toda lengua es extranjera. Yo sé que está ahí, al final del horizonte. Yo sé que está ahí lo que tanto se esconde. Qué triste la vida de una línea recta, tan sola, tan perdida, tan uniforme, tan recta. ¿Quién a mí me seguirá? Que yo voy por un camino que no se acaba jamás. ¡Ay, si lo hubiera sabido! ¡Ay, si lo hubiera sabido! Hubiera tomado el mismito camino por el que me perdí. Yo soy de fuera, eres de fuera. Lo mires como lo mires, toda lengua es extranjera. Yo sé que está ahí, al final del horizonte. Yo sé que está ahí lo que tanto se esconde. Soy de fuera, eres de fuera. Lo mires como lo mires, toda lengua es extranjera. Yo sé que está ahí, al final del horizonte. Yo sé que está ahí lo que tanto se esconde. Soy de fuera, soy de fuera. Soy de fuera, 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 eres de fuera, soy de fuera. Si nos detenemos en el disco, recoge 55 composiciones, en este caso 28 de las cuales están escritas por ti, David Eloy, y con una selección de textos de diferentes libros, tanto de Knauf, Miedo de ser escarcha, Los huidos, Asombros y Para nombrar una ciudad, además de 5 composiciones inéditas, y 26 de los cuales están escritos por ti, por José María, y pertenecen a los libros Travesía encendida, El libro de los simulacros, Lenguajes y Los augurios. Dados, dados en blanco para perder cada partida contigo. Dados en blanco y en el aire. La noche envenenada relaja su castigo, destensa sus cadenas y logramos dormir, rendidos y abrazados, subimos al tobogán del olvido. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Somos tan solo sombras que son conducidas
por rampas sinuosas. Es tan ligero el viaje sin los cuerpos y tan breve que pudiera adivinarse desde ahí el despertar. No dejes de abrazarme en la mañana, no dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. La lectura y la escucha se conciben en el proyecto en general, pero desde luego ello en el disco queda muy patente como esas dos caras de la misma moneda, y de ahí que los textos tanto puedan ser leídos y escuchados o solo escuchados, en este caso en la voz de los dos poetas y en las canciones de Daniel Mata, a la vez que se enriquecen en el papel de las ilustraciones que acompañan a cada pieza. El disco y el libro se presentan, por lo tanto, como una única entidad que nos ofrece esas múltiples vías de acceso, permitiendo en este sentido que nos convirtamos en agentes más o menos activos de esa experiencia sensitiva y poética. En la grabación, también en el directo, los poemas están espléndidamente recitados y se ve muy clara esa adaptación al ritmo, del ritmo interpretativo a la musicalidad. A veces en la mañana el amor se hace despacio sobre sábanas viejas y los cuerpos se niegan el saludo y luego se precipitan y se ajustan y así negocian y conviven como la arena y el escombro. Y luego penumbra y pena, una cocina sucia, una escalera fría, una puerta cansada que se abre y se cierra. Es la desgracia, amor, que esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Es la desgracia, amor, que esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Es la desgracia, amor, que esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. En Su mal espanta hallamos composiciones de tono más optimista o esperanzado,
o que tienen incluso la temática amorosa como telón de fondo. ¿Cómo llevasteis a cabo esa selección de materiales? ¿Os costó mucho poneros de acuerdo a la hora de escoger unos textos u otros? ¿Cuáles fueron los criterios, en definitiva, que imperaron? ¿Más formales, más temáticos? Componer un espectáculo rítmico y diverso. El hecho de que en el espectáculo hubiera humor era muy importante para nosotros. El hecho de que hubiera amor y los aspectos sentimentales fueran recorridos con profusión y amplitud, ¿no? En nuestro repertorio poético, no solo en Sumar Espanta, sino en nuestras recitaciones, exposiciones públicas, nos gusta mucho jugar con esa diversidad, con esas diferentes temperaturas. Igual que decía antes lo de cuidar esa discursividad, también cuidar los ritmos. Y de ahí viene la combinación también de poemas quizás más complejos, más reflexivos, y con esos poemas más breves, directos, casi al nivel de chascarrillo, ¿no? De cosa que va a impactar como un chispazo, ¿no? Creo que eso es importante. Jugamos también con la atención del público, ¿no? Todo se va modulando, y ahí también, por supuesto, claro, tiene mucha importancia la articulación con las canciones de Daniel, que creo que también combinan esos diferentes registros. Sí. Y particularmente en los directos con la compañía imprescindible de Enrique Mengual al bajo y a los coros. Desde el espacio es la sintonía que abre el programa y se circunscribe a ese conjunto de textos en los que la temática crítica se reviste de ese cierto tono jocoso, muy evidente en este caso. Digamos que en la poesía, como en la vida misma, hay de todo, y cuando decimos verdad, a veces la decimos de forma divertida y a veces la decimos de forma trágica. Es un viaje emocional, ¿no? El más alto honor de la poesía es su valor de uso, y que los textos se conviertan en otras cosas. Y Daniel llevó un texto, el poema de la poesía vista desde el espacio, hacia un lugar que yo creo que hasta a él le sorprendió, ¿no? Cuando cuenta siempre que cuando le presentó a la banda el tema, le miraron y dijeron: estás loco, ¿no? No. Para el propio Daniel también fue un camino nuevo. Y quizá acertamos a contar con ello con ese tema la doble condición de lo poético, ¿no? Tan insignificante y a la par tan valiosa, tan frágil, tan herida y a la par tan inmortal y tan inolvidable y tan poderosa. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita, pero ahí está la poesía dándolo todo, diciendo su verdad y quizá cambiando silenciosamente el mundo, ¿no? Mientras no nos damos cuenta, quizá estén pasando las cosas fundamentales en la poesía, desde lo poético. Para desmentir la realidad, para desvelar su mentira, tiene algo de triste, ¿no? El afrontar la mentira de la realidad, pero a la par nos abre enormes posibilidades de acción, el darnos cuenta de la mentira, porque desde ahí, desde ese desvelamiento, podemos al menos decir que no a esa mentira, y desde ese decir que no, desde sus enormes potencialidades, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, y además que así no solo lo escribimos, sino que así lo vivimos. Estamos ya encarando la última parte de esta charla, entrevista de poesía en acción con José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez, de La Palabra Itinerante. Y no me gustaría dejar en el tintero todo lo que han sido, digamos, los espectáculos de hermanamiento entre la palabra poética y el flamenco, donde vemos esa sintonía con las raíces andaluzas de la compañía. En 2012 lleváis a las tablas La Herida Abierta, donde el cante, el baile, la poesía, la música, la pintura
y la imagen en movimiento convergen en una misma obra interdisciplinar que parte con hondura de la tradición flamenca para llevarla a la ruptura en lo que es un reflejo, decís vosotros, de la herida de la vida y de la creación. ¿Cómo fue este espectáculo? Todo empieza por nuestra dedicación a la escritura de letras flamencas, desde el mayor respeto al género, tratando de estar a la altura del inmenso tesoro del patrimonio lírico tradicional y con la humilde pero también ferviente voluntad de actualizar ese patrimonio dignamente. Como letristas flamencos vamos encontrando la suerte de que las letras les interesa encarnarlas e interpretarlas a cantadores y a cantadoras. Y a raíz de nuestra experiencia con la poesía escénica pensamos que en vías equivalentes de trabajar la palabra viva con otras artes en escena, en esta ocasión con el flamenco, con todo lo que ello conlleva, como fundamento. Al lado de los textos que escribís para ser cantado, esas letras flamencas, está el cante de Juan Murube, acompañado de José Luis Medina a la guitarra y de Andrei Bujicic a la percusión, y complementan el cuadro artístico Leonor Leal al baile, Xavier Mailán y Emilia Gálvez, autores en este caso de las videoproyecciones, y Patricio Hidalgo a los pinceles. Hay un acercamiento en estos espectáculos a la temática y a la estructura de los cantes flamencos tradicionales, aunque desde una óptica de modernidad que sigue en cierta medida, creo, la estela abierta ya en los 60 por Caballero Bonal o por Moreno Galván. ¿Cómo es ese acercamiento a un tipo de letra tal vez más crítica en ocasiones no, pero ¿cómo enfocáis esa renovación de la letra flamenca vista desde una perspectiva más actual? Las letras flamencas tienen su propio código, su propio registro, semántica, adecuación a los palos, la sensibilidad y lenguaje andaluz. Tiene unas características a las cuales el poeta se debe. Tiene que trabajar ahí, en ese ámbito. Y tienes que imaginarlas cantadas, ¿no? Tiene esa cosa específica, y siempre nos ha llevado a la hora de la escritura de letras pues ese bagaje de la tradición, ese respeto, esa escucha a la tradición y a los maestros, y al mismo tiempo ese juego con la experimentación, con la innovación, pero siempre desde el respeto a lo que es una letra flamenca que está pensada para ser cantada, ¿no? Te prometo la luna que si tú vienes conmigo te amaré como ninguna. Me están diciendo tus ojos cositas que yo sí entiendo, que hablan los mismos idiomas. Se arriman al fuego. Las cosas que nos decimos por el aire, por el aire. Las cosas que nos decimos por el aire,
que ese aire no se detenga y que nadie ni nada nos separe. Acércate sin temores, al misterio de mi cuerpo, la aventura compartida. Si tú sientes y escuchas mi deseo, me ofrece agüita fresca y eso no calma mi sed, y a la fuente de tus besos me arrimaba yo a beber. Me ofreces agüita fresca y eso no calma mi sed, a la fuente de tus besos me arrimaba yo a beber. Las cosas que nos decimos por el aire, por el aire. Las cosas que nos decimos por el aire, por el aire. Que ese aire no se detenga, que ese aire no se detenga y que nadie más nunca nosotros nos separe. Me ofreces agüita fresca y eso no calma mi sed, y a la fuente de tus besos me arrimaba yo a beber. Me ofrece agüita fresca y eso no calma mi sed, y a la fuente de tus besos me arrimaba yo a beber. Y en las letras flamencas habla el pueblo, habla cualquiera, hablamos todos, habla la razón común y habla con sencillez para que todo el mundo lo entienda, por más compleja que sea esa sencillez. Es un mundo apasionante en el que nos movemos con respeto y con humildad, y que nos ha regalado conocer el flamenco desde dentro, poder actuar en escenarios en España y en otros países, conocer a artistas fabulosos, un camino que no cesa. La risa huele a raíz y a cielo despejado. Sabe todo lo que sabe la luciérnaga. La risa hace volar las cometas del sueño en voz alta demandada. La risa es una comarca sin gobierno.
risa es un barco y su tripulación se llama olvido. Allí somos grumetes de barcos de papel de nuestra infancia. Allí se verifica que el mundo es la medida del verano. La risa es un lugar sin daño. La risa es un lugar sin daño. El mismo tacto que la música. La risa es una casa con la puerta abierta. Y es que hubo una vez una pausa, una puerta, un mano de alegría junta. Y fuimos madera del mismo árbol que nadie arrancó nunca. La, 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 la. El mismo tacto que la música. La risa es una casa con las puertas abiertas. Y es que hubo una vez una pausa, una puerta, un mano de alegría justa. Y fuimos madera del mismo árbol que nadie podría talar nunca. Estrenáis en 2016 Palabra Flamenca, en este caso con Ana Lallilla y Antonio García a la guitarra. Tengo entendido que no hace mucho habéis colaborado también en un proyecto en relación, en este caso era con las minas. Sí. Sí. Las minas de litio, un proyecto que hay para hacer una mina de litio en las puertas de la ciudad de Cáceres. El artista Alonso Gil, un artista importante que tiene obra en el Museo Reina Sofía, conoce de nuestras letras flamencas y es invitado para el encuentro artístico Cáceres Abierto, un encuentro de arte público, un festival de arte público, y la pieza que Alonso Gil propone es usar nuestras letras que hemos escrito especialmente para la ocasión y con temática alusiva y reivindicativa en este plano, poner nuestras letras a disposición de cantadoras y cantadores extremeños para que les pongan música y voz y llevar ese mensaje a la calle, a las calles de Cáceres y que esos cantes resuenen por las calles de Cáceres. Este proyecto se llama Canteminación y además nos ha llevado a ser censurados por primera vez en nuestra vida, ¿no? En las letras flamencas, algunas de las letras flamencas, el Ayuntamiento de Cáceres consideró que no eran oportunos, que quizá por la cercanía del tiempo electoral no vaya a ser que pudieran influir a alguien por el camino, y censuraron las letras e impidieron que yo me imagino al censor escogiendo qué letras sí, qué letras no, qué letras sí, qué letras no, y prácticamente muchas de esas letras se quedaron fuera de su difusión pública, aunque Alonso Gil se ha buscado la vida para que al final estén disponibles todo el tiempo, pero ha habido esa censura o intento de censura. Sí, porque bueno, finalmente las letras se han grabado en estudio, con lo cual hay un registro fijado y que seguro que se van a compartir mucho, y la idea es que sean útiles, para eso las hemos escrito.
no entiendo, caballero. Ay, delitio, ni delitio. Yo no entiendo, caballero, pero sé que lo primero es la honra de mis hijos. Y usted solo honra el dinero con Uno de los últimos proyectos que estrenasteis en 2020 y que con el que aún estáis plenamente en activo es Hospitalidad. En este caso un proyecto de poesía y música con Rocío Rosado y Santiago Moreno, donde además os acompañáis de la pintura de Patricio Hidalgo y Virginia Moreno al acordeón. De los dominios, quien incendió la biblioteca de Alejandría, quien lo ordenó, quien lo inició, no sé qué responder, no puedo responder. Nos cuentan como reces, nos clasifican, con qué artillería se manejan los artistas, los seres de paz y usan sombrero de estrella, los que le dan vida a la vieja artesanía. ¿Por qué los desalojan? ¿Por qué los venden? Sin manecilla. Es la plaga de la época, todas las llamadas están interceptadas. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo inició? Y no sé qué responder, no puedo responder. Nos cuentan como recen, con qué artillería se manejan los artistas, los seres de paz que usan sombrero de estrella, los que le dan vida a la vieja artesanía. ¿Por qué los desalojan? ¿Por qué los venden? Sin manecilla, corazón sin manecilla, corazón sin manecilla, corazón sin manecilla, corazón sin manecilla.
con la que tú, David Eloy, pues compartes también el proyecto Animales Heridos. En este caso son dos de los espectáculos con los que estáis aún en activo, tanto Hospitalidad como Animales Heridos, y además con Hospitalidad tengo entendido que habéis grabado no hace demasiado y con muy buenos resultados, y que estáis contentos de esa grabación. ¿Nos podíais hablar de cómo ha ido? Muy bien, pues estamos muy contentos con Hospitalidad, no solo por el recorrido escénico, sino también, como dices, por esta grabación muy reciente que se ha llevado a cabo en Granada, en los estudios de Antonio Arias, que estaba ahí a los mandos de la grabación y de la producción. De momento se han grabado 2 temas y esperemos que sean muchos más. Y Hospitalidad nace del interés de la cantadora Rocío Rosado por la poesía y por nuestros poemas, y nos hizo llegar versiones que había hecho, y bueno, nos impresionó su manera de tratar los textos, su delicadeza, su ambición estética, muy, muy, muy valiente y muy libre, además de muy flamenca. Sí, muy flamenca y también jugando con otras melodías, con otros ritmos, también por eso también otros lenguajes también. Otros lenguajes, por eso también lo de ese subtítulo que tiene el espectáculo de Canciones Hondas, ¿no? Que juega en esos 2 registros. Entre lo más tradicional, flamenco, por decirlo así, y lo más folclórico, más relacionado con la música popular contemporánea, ¿no? En ese terreno. Las nuevas grabaciones de Hospitalidad todavía no se han dado a conocer, están ahora en masterización con esta nueva producción, pero sí, si queréis, si nuestros oyentes quieren escuchar esos trabajos en Bandcamp, Hospitalidad, puede escucharse una muestra de grabaciones, de maquetas del proyecto que creo que son bastante representativas de estas maneras de cantar la poesía y la letra flamenca. Otro de los proyectos que también se pueden escuchar en Bandcamp es Animales Heridos, donde David Eloy Rodríguez y Virginia Moreno. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de escuchar alguno de los temas que tocáis a dúo, y realmente es un espectáculo conmovedor y con mucha fuerza, revelador incluso, y donde decís lamentar el horror del mundo y celebrar a su vez el milagro de la vida. Todo en perfecto desorden. El otro mundo estaba aquí, fue aquí. Todo era en un desorden perfecto, preso como de una ley poderosa, desbordándose en un nuevo equilibrio que se percibía en cada corazón. Éramos dueños del tiempo, porque el tiempo nos poseía. Éramos todo porque no éramos nada, como si fuéramos desde el principio
éramos todo, porque no éramos nada. No temíamos entonces el fin, porque no había fin. No temíamos entonces el fin. Sin razón, de pronto, como si se abriera una puerta invisible, todo fue aparición. El paisaje era perfecto para los héroes. Resplandecía cada cual, desconocidos jugando, conociéndose. La verdad, otra verdad, estalló por todas partes, estaba en todas partes. La verdad, otra verdad, era parecido al amor. Ahora me doy cuenta. Ese intervalo en que fuimos multitud y osadía. Aquellos instantes de plenitud, enigmática, libre, gozosa. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Es un placer trabajar con Virginia Moreno, es una música excelente y una compositora muy creativa y ambos creo que nos entendemos muy bien y efectivamente es un regreso, una continuidad de esa línea que pretende unir el texto y la música hasta convertirlo en canción y apostar por una intensidad enorme en esa representación, ¿no? Es un todo o nada, tema a tema, es un darlo todo y querer que cada palabra llegue hasta el corazón de quien nos escucha. Es el fruto seguro, este proyecto, de todo lo vivido y experimentado con anterioridad. Un apunte con respecto al flamenco, a nuestro trabajo con las letras flamencas, un libro donde se recoge todo nuestro trabajo durante muchos años con el mundo de las letras flamencas, el libro La herida abierta. Pues con esa invitación a acercarnos a esas letras flamencas, en un formato, digamos, además el de la letra flamenca publicada, o la letra en general, ¿no? Al que no estamos pues a menudo acostumbrados y que se agradece mucho el poder también leer esas letras. Digo, con esta invitación pues llegamos al final de este primer programa de Poesía en Acción, donde hemos tenido el privilegio y el honor de poder charlar largo y tendido con estos dos grandes poetas y grandes poetas de la escena también en nuestro país, como son David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
Muchas gracias, Javier. Un placer y una alegría conversar contigo. Muchas gracias y os emplazamos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto y feliz poesía. Feliz poesía. Brindis. La vida pasa derrumbando edificios. Deja palomas muertas, palabras rotas, sangre seca, direcciones ilegibles, llaves oxidadas, botellas de vino vacías, silencios. Pero que eso hoy no nos importe, que no nos impida enumerar las razones que tenemos para vivir. Brindemos, pues, por esta bendita lumbre, la vida, esta casa en los acantilados en la que somos huéspedes, este vals con el sepulturero. Brindemos, aunque sea invierno, porque hay primaveras. Brindemos por los presos, por los heridos, por los enfermos. Brindemos porque logramos ir al asombro como al aire, porque hemos averiguado el sabor del agua en lo oscuro y cómo muerden los dientes verdaderos. Brindemos porque hay puentes y océanos y misterios y multitudes y siembras y planetas. Brindemos por los viajeros que en un segundo se cuentan todo con los ojos. Brindemos porque es posible convertir la vida en palabras, las palabras en vida. Brindemos por la transformación, porque es posible hacer. Brindemos por los momentos que justifican la existencia, por lo que permanece
por las marcas indelebles como cicatrices al sol. Brindemos por las resistencias, por los motines, por los fugitivos. Brindemos por los que llegan a tiempo al amor y por los que no. Brindemos por los que no saben o no pueden o no quieren brindar. Brindemos por el recuerdo de los buenos y por el viento que dispersa las cenizas. Brindemos, en fin, con una copa unánime por saber siempre ofrecer, como hoy, un ramo de flores a los vivos.